Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, así como estamos de pie, leamos un salmo. Hoy quiero empezar a hablar de alguna serie de predicaciones acerca de lo que cada año en el mes de agosto conmemoramos, que es mes de agosto, mes de la Biblia. Amén. Y ha puesto un día muy especial, que es el 28 de agosto, es el día que nosotros a veces pasamos un poquito esto desapercibido, pero ese día, el 28 de agosto, fue, hermanos, la iglesia que nació después de Martín Lutero, la iglesia que se formó, la iglesia cristiana, que puso ese día como el día de la Biblia, el 28 de agosto. Nosotros, hermanos, pues al unísono a ellos podemos nosotros también conmemorar ese día que es, hermanos, el 28 de agosto, que es el día de la Biblia. Creo que el 28 de agosto también, hermano, es el día del abuelito. Creo también es el día que se celebra en México, ¿verdad? Pero sobre todo nosotros como cristianos, sepamos, hermanos, que el mes de agosto es una buena ocasión para celebrar a nuestro Dios Todopoderoso por su palabra. Quiero hablar del tema, hermanos, vivificados por la palabra de Dios, la necesidad. Vamos a ver, hermanos, Salmo 119, el versículo 25, hermanos, que dice así la palabra del Señor. Salmo 119, el versículo 25, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vamos a leerlo, hermanos, 3 veces. Amén. 3 veces vamos a leerlo, hermanos, el versículo 25 de Salmo 119. Dice así la palabra: bendita el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Una vez más. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Última vez. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Ocupen sus lugares, hermanos. Gracias a Dios por lo que estamos aquí. Y quiero comenzar este domingo, este primer domingo de mes de agosto, porque este es el mes en el cual los cristianos celebramos a Dios por su palabra, o celebramos a la palabra de Dios. Todavía no sé, hermanos, si voy a hacer concursos como cada año. Hace un año no se pudo hacer, pero todavía no sabemos bien si lo vamos a realizar o solamente vamos a recibir consejos o sermones acerca de lo que es la palabra de Dios. Lo cierto es que no porque sea el mes de la Biblia o no porque sea el 28, ¿verdad?, el día de la Biblia, celebremos o nos interesemos por la Biblia, sino que nosotros como cristianos debemos nosotros siempre de meditar en la palabra del Señor todos los días de nuestras vidas. Siempre, hermanos. Siempre debemos nosotros, hermanos, de meditar en la palabra de Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque en ella, ¿verdad?, porque a vosotros, ¿verdad?, dice, en ella tenéis vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Y son mandamientos, hermanos, que usted y yo tenemos que obedecer a nuestro Dios. Y hay un salmo por excelencia, este Salmo 119, que viene en 22 acrósticos o 22 letras. Mire, el versículo 1, si usted se da cuenta, hermanos, dice ahí, viene una palabra que significa, que dice Aleph. ¿Sí lo ha leído? ¿Sí lo lee? Aleph. Y luego, después del versículo 8, dice Bet. Luego, antes del 17 dice Gimel, Dalet. Luego dice G o E. Luego dice Bau, Sai. Bueno, ¿qué son esas palabras? Bueno, esas palabras, hermano, son el alfabeto hebreo. Bueno, a las letras hebreas no se le llama alfabeto. De hecho,
nosotros sí tenemos alfabeto español, alfabeto griego. Sí se puede decir, pero en cuestión del hebreo no es alfabeto. No recuerdo ahorita la palabra, hermanos. No recuerdo ahorita la palabra, como se le decía las letras, pero son 22 letras hebreas que compone, hermano, en este caso, el lenguaje hebreo. Cada palabra es una letra. Por ejemplo, Aleph es una letra, es la letra, es una consonante, porque las vocales no tienen nombre, las vocales tienen puntos en el hebreo. Y el lenguaje hebreo no se escribe de, ¿qué es esta? Izquierda a derecha, sino se escribe de derecha a izquierda. Y las vocales son puntos que se ponen abajo de las consonantes. Entonces, hermanos, el Salmo está dividido en las 22 letras del lenguaje hebreo, como un acróstico. De hecho, hermanos, está en forma de acróstico. Y este Salmo nos habla de las maravillas, de lo grandioso y de lo maravilloso que es la palabra de Dios, lo excelente que es la palabra de Dios. El Salmo 119, hermanos, el pueblo de Israel lo recita en la Pascua. Si hay algunos salmos muy exclusivos, como el Salmo, por ejemplo, el Salmo 148, el Salmo 22 y algunos salmos que se recitan en la Pascua. Este Salmo, hermanos, porque nos habla de la ley o de la excelencia de la ley de Dios, es también repetido en el pueblo de Israel. Y, hermanos, es de suma importancia ver, hermanos, que cada versículo nos habla sobre lo que es la Biblia, lo que es la ley, hermanos. Y dice así el versículo 1: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Dice, son bienaventurados. Comparado al Salmo 1, es un salmo que habla de la ley, y habla en todos sus versículos, hermanos, habla acerca de la excelencia de la ley de Dios o de la palabra de Dios. Amén. Cuando el salmista lo escribe, se cree que fue David, aunque no viene su nombre. Se cree que fue el rey David el que escribió este salmo, aunque también, hermanos, se lo atribuyen a Moisés, ya que Moisés fue el dador de la ley. Bueno, ahí no hay discrepancia. Lo cierto es que el Salmo 119 es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra del Señor. Y en estos contextos estamos tomando un versículo solamente, hermanos, para aprender un poquito. Dentro de todo lo que el salmista que escribe este salmo, hermanos, dentro de todo lo que escribe sobre la importancia, sobre la enseñanza, sobre el considerar la ley de Dios, también habla de una grande necesidad que tenemos nosotros como cristianos, que es ser vivificados por la palabra de Dios. Amén. Ser vivificados. ¿Qué entendemos por la palabra vivificados? Bueno, ahorita lo voy a dar, pero vamos a ver un poquito en contexto. La palabra vivifícame, así como dice aquí el versículo 25, alaba el Señor, aparece en el Salmo 119 11 veces. 11 veces aparece, hermanos, esta palabra vivifícame o avívame, que es un sinónimo. Vivifícame o avívame. Amén. Y es una clara, o es un claro ruego, es una aclamación del salmista. Amén. Es una oración. Cada vez que usted lee un versículo, hermanos, por ejemplo, el versículo 25, abatida está, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Esa es la condición en la cual se encontraba el salmista. Pero viene una oración: vivifícame según tu palabra. Amén. Versículo 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Luego dice, avívame en tu camino. Amén. Amén. Versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Amén. Aquí referente a la palabra, a la ley, vivifícame tu palabra. Alaba al Señor. Versículo 50.
Dice, hermanos, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Se repite nuevamente la palabra vivifícame o vivificado. Versículo, hermanos, 88. Vea lo que dice este hermoso versículo 88. Alaba el Señor. Vivifícame conforme a tu misericordia. Alaba el Señor. Y guardaré los testimonios de tu boca. Amén. Versículo 93. ¿Qué dice el versículo 93? Porque con ellos, ¿qué? Porque con ellos me has vivificado. Amén. Qué hermoso, ¿no? Alaba al Señor por la palabra. Porque esta es la palabra de Dios, hermanos. Versículo 107. 107, a ver, ¿qué lo lee, por favor? Un voluntario. 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Versículo 149. Cristo vive. Dice, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Versículo 154. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Nuevamente, alaba al Señor. Alaba al Señor, hermanos. Salmo 156. ¿Qué dice? Léalo en voz alta. Cristo vive, alaba el Señor. El versículo 159, ¿qué dice? Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. 11 veces aparece la misma palabra, pero la primera vez que aparece es el versículo 25. Es la primera vez que aparece esta palabra. ¿Qué significa? Que el salmista, hermano, le toma la importancia a la palabra para ser vivificado. La necesidad que tenía el salmista de ser vivificado. Alabe al Señor. Pero antes de eso dice, hermano, aquí el versículo 25, usted lo puede leer o ya lo leímos. Abatida hasta el polvo está mi alma. El salmista viviendo o dando a entender, hermano, una condición, hermanos, de desaliento, una condición de dolor o de sufrimiento y aflicción. La versión internacional dice así: postrado estoy en el polvo. ¿Qué significa esta expresión del salmista? Lo vuelvo a repetir, es una situación de desaliento, es una situación de dolor, es una situación de sufrimiento y aflicción, y todo esto, hermanos, nos tira hacia abajo. ¿O no es cierto? Cuando estamos viviendo situaciones, hermanos, que nos hacen sentir desalentados, desanimados. Y así se sentía el salmista. Por eso él dijo estas palabras: abatida. Es decir, estoy hundido. Es lo que dice la palabra abatido o abatida. Estoy hundido, alaba el Señor. Estoy por los suelos. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos así como el salmista? Por los suelos. Nos sentimos abatidos, nos sentimos desanimados, nos sentimos, hermano, que el dolor no se acaba, que la aflicción no se acaba. Así se sentía el salmista. Por eso él decía: abatida, derrotado, hasta el suelo. Amén. Amén. Es decir, ya no puedo más, Señor. Estoy, como decimos en forma de analogía, estoy muerto en vida. Estoy decaído. Alaba el Señor. Ya no puedo más. Me siento totalmente desanimado. Bendito sea el nombre del Señor. Y es necesario recordar, hermanos, que como humanos somos débiles. Amén. Somos débiles y que en algunas ocasiones
Las situaciones difíciles nos hacen sentir que estamos hasta el polvo. Entonces, veamos, hermano, el primer paso para superar esta situación, y es no quedarnos allí, hermanos, postrados, sino levantar nuestra mirada al cielo y decirle como el salmista: Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Amén, hermanos. Amén. Vemos entonces que la primera reacción del salmista es que para superar esta situación es necesario, hermanos, acercarnos a Dios para pedirle auxilio. Amén. Hay que pedirle auxilio a Dios cuando nos sintamos hasta el polvo. Hay que pedirle auxilio a Dios cuando estamos viviendo condiciones, hermanos, condiciones difíciles, como las necesidades que en el primer culto yo les comentaba, orar. Y hermanos, y cuando uno de nuestros hermanos está enfermo, ¿cómo se siente? Hasta el polvo. Se siente abatido, se siente desanimado, se siente, hermano, en una situación difícil. Alaba al Señor. Pero vea lo que dice la palabra del Señor aquí, que el salmista no se quedó allí, sino que levanta su voz y le dice a Dios: vivifícame. Amén. Vivifícame, alaba el Señor, según tu palabra, o conforme a tu palabra. Alaba al Señor. Cristo vive. Aquí el salmista, hermanos, usa una palabra muy especial: vivifícame. ¿Qué significa la palabra vivificar? ¿O qué significa la palabra vivifícame en el contexto que estamos tratando? La palabra vivifícame, hermano, es volver a vivir. Amén. Es volver a vivir, o es volver a la vida. Alaba al Señor. O también significa, hermanos, mantenerme vivo en un momento difícil, o levantarme del desaliento, del desmayo, de la muerte. Eso es lo que significa, hermanos, vivificar, o volver a cargar algo para restaurar la vida a causa de crecer. Alaba al Señor. Mire, cuando Nehemías le dijeron a Nehemías, cuando él preguntó cómo estaba su pueblo y cómo estaba su ciudad, le dieron una respuesta que lo llevó hasta el polvo. Le dijeron a Nehemías: pues tu pueblo, el pueblo está en grandes aprietos y los muros de la ciudad están en ruinas. ¿Están qué? En ruinas, están hasta el polvo. Y sabe, Nehemías, cuando escucha eso, ora a Dios, se preocupa, le duele, pero él también, hermanos, se propone a levantar las ruinas que él se iba a enfrentar en la ciudad de Israel. ¿Sabe? Cuando dice la Biblia, vivifícame, es como si Dios, hermanos, quitara las ruinas. Es decir, esas ruinas o esos muros que están derribados, Dios las vuelve a levantar. Amén. Esos muros que están caídos, esos muros que están, hermanos, por la derrota, por el desánimo, por el temor, hermanos, Dios las vuelve a edificar. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que nosotros podemos decir: mira, Señor, quizás yo tengo mis muros derribados, esos muros de la fe, esos muros del amor, esos muros de la confianza, esos muros en mi familia, esos muros en mi matrimonio, en mis hijos, en mi trabajo. Señor, vuélvalos a levantar en el nombre de Jesús, conforme a tu palabra. Amén. Porque muchas veces, hermanos, nuestros muros están derribados, nuestros muros están caídos. Y sabe, necesitamos volver otra vez a la oración y volver a la palabra. Señor, tu palabra dice que si yo te busco, tu palabra dice que si yo me humillo y vengo ante tu trono de gracia para que yo sea levantado. De hecho, vivificar es volver a ser levantado a la condición o a la situación que me encontraba antes de haber sido derribado. Quizás el salmista se sentía derrotado.
no dice la causa, no dice el motivo, pero se sentía hasta el polvo. ¿Cuántas veces usted y yo, hermano, nos sentimos así? Nos sentimos hasta el polvo. Nos sentimos que ya no podemos, hermanos. Nos sentimos que ya no tenemos fuerzas. ¿Usted no se ha sentido así? ¿Usted no se ha sentido que por más que a veces camina en el camino del Señor, hermanos, no tiene fuerzas? Pero sabe, podemos decir y levantar nuestra mirada, levantar nuestra oración y decirle, hermano, como esas 11 veces que leímos, vivifícame según tu palabra. Amén. La palabra de Dios, hermano, forma un papel importante en la vida del creyente cuando es levantado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, es lo que muchas veces Dios usa para levantarnos. Porque la palabra del Señor es vida. Porque la palabra del Señor nos fortalece. Porque la palabra del Señor nos alimenta y nos da fuerza para seguir y nos levanta, hermano, a través de su palabra. Aleluya. Dios renueva nuestras fuerzas con su palabra. Dios aumenta nuestra fe con su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y también la palabra, hermanos, vivificar significa avivamiento espiritual. Es decir, Señor, vuélveme ese gozo que yo tenía antes cuando yo te conocí. Señor, ya no me estoy gozando como antes, ya no me he gozado, pero vuélveme el gozo de tu salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, porque muchas veces el gozo se pierde. Por muchas cosas se pierde, que ahorita no tengo tiempo para darles este punto. Pero mire, hermano, volver a vivir, hermano, es un avivamiento espiritual. Es volver a vivir a la gracia de Dios, volver a tener fe, o hermano, reforzar la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Esto sucederá cuando nosotros, hermanos, volvamos a la palabra. La palabra del Señor nos da vida. La palabra del Señor, hermanos, nos da, hermano, la fuerza para levantarnos y nos transforma. Porque la palabra de Dios es la única que logra penetrar en el corazón del ser humano para volver a darnos vida. Amén. Para volver a darnos vida. Vivifícame según tu palabra. En el hebreo dijera el salmista, vivifícame con tu palabra. Amén. Hoy en día, hermanos, el cristiano que se sienta desanimado, que se sienta quizás en derrota, puede levantarse teniendo hambre de la palabra de Dios, teniendo un anhelo ferviente de la palabra de Dios. Alaba al Señor, porque la palabra de Dios nos traerá vida a nuestra alma. La palabra del Señor refresca nuestras almas sedientas. Avivemos nuestra vida con la palabra, hermanos. Volvamos a la palabra para que la palabra nos vuelva a dar vida. Amén. La palabra del Señor es lo que el cristiano necesita, hermanos, y es lo que el Espíritu Santo usa para darnos vida. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva. Vea Hebreos 4:12, por favor, hermanos. La palabra es vida. Cristo vive. Aleluya. Y el salmista reconoce, hermano, su condición, que necesita tener vida a través de la palabra. Por eso, hermano, si en este mes se conmemora la palabra, no es solamente para conmemorarlo por conmemorar, sino es para volver realmente como cristianos verdaderos a la palabra de Dios. Y tomarle muy en serio lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, no descuidemos la palabra, porque muchos de nosotros la hemos descuidado. Muchos descuidamos la palabra tan fácilmente. Amén. Yo leí una analogía que nos debería dar un poco de tristeza. No solamente porque yo se la digo ahorita, sino porque a veces nuestra mirada no está en la palabra. Esta analogía dice lo siguiente: ¿sí? Ojalá tuviéramos la misma actitud que vemos en nuestro celular para ver la palabra. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se despierta? Ve su celular. ¿Sí o no? Lo primero que hacemos, hermanos, es ver el celular. No nos engañemos.
En las mañanas, lo primero que hacemos es el celular. Pero qué hermoso sería que en vez de ver el celular, lo primero que viéramos es la palabra de Dios. Y que así como tratáramos el celular con cuidado, hermanos, y tratáramos el celular con mucho cuidado y lo cuidáramos, hermano, también tuviéramos cuidado de leer la palabra del Señor. Que cuando usted o a mí se nos olvida el celular en nuestra casa y nos regresamos de una manera, hermanos, frenética porque se nos olvidó el celular, que también así, cuando olvidemos la palabra, vayamos por la Biblia, porque esta es la palabra del Señor. Y así como estamos viendo mensaje tras mensaje por las redes sociales, constantemente leyéramos los mensajes de la palabra del Señor para ser edificados de la palabra de Dios. Que así como nos da tristeza muchas veces olvidar nuestro celular, que nos diera más tristeza cuando no estamos leyendo su palabra, porque lo que produce vida no es esto. Esto se va a acabar, hermanos, pero lamentablemente la prioridad número 1 es esto para nosotros y no es esto para nosotros. Si yo a usted le preguntara si hoy en esta semana leímos la palabra, si en esta semana nos preocupamos por leer la palabra y madrugamos en la mañana y oramos a través de la palabra y alabamos a Dios por la palabra, hermanos, por eso muchos cristianos están fríos. Que aunque vengan a la iglesia, muchas veces nos conformamos con venir el domingo a la iglesia, pero están fríos. ¿Sabe por qué? Porque entre semana no meditamos en la palabra. Y pensamos que por venir a un culto cada semana nos vamos a calentar o nos vamos, hermanos, a ir fervientes. No nos equivoquemos, hermanos. No nos equivoquemos. Nuestra prioridad no es esto. Nuestra prioridad no es las redes sociales. Nuestra prioridad no es, hermanos, investigar nuestras amistades a las redes sociales. Nuestra prioridad es platicar con el amigo de amigos que es Cristo Jesús. Y a través de su palabra, hermanos. ¿Sabe? Cuando yo no leo la Biblia en lo personal, yo lo digo por mí, porque también tengo fallas y errores. Me duele. Y no estoy a gusto. Me voy a donde me voy, pero no estoy a gusto. No descanso hasta que yo lea la palabra, hasta que yo lea un versículo, hasta que yo lea la cita que toca leer. Y así me siento bien, y me siento protegido, y me siento, hermanos, lleno de Dios. Amén. ¿Dónde está su actitud hacia la palabra de Dios? Hoy en día debemos de tener hambre de Dios. Porque dice, hermanos, Amós, que en el futuro habrá hambre, pero no de comida, sino habrá hambre de la palabra del Señor. Pero vea lo que dice, y no la hallarán. Hermanos, si usted tiene una Biblia en su mano, si usted tiene este hermoso libro en su mano, úsela, medítela, escudriñela, estúdiela. Amén. Abra este hermoso libro, porque este es el único que nos va a vivificar, que nos traerá vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive, alaba el Señor. La palabra del Señor debería de ser nuestro alimento diario. Sin embargo, para muchos no lo es. La palabra de Dios debería de ser, hermanos, como el agua diaria que sacia el alma, pero lamentablemente para muchos no lo es. La palabra de Dios debería de ocupar el primer lugar en nuestras vidas, sin embargo para muchos no lo es. Avivemos nuestra vida, hermanos, con la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que tener, hermanos, 4 actitudes a la palabra, tomando en cuenta este punto. 1, ante el desaliento, digámosle a Dios, vivifícame meditando en su palabra. Digámosle a Dios, Señor, vivifícame a través de tu palabra. Amén. Y leamos por favor Hebreos 4:12, ya lo comenté. Alguien que lo lea por favor. Hebreos 4:12. Que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne. Aleluya, alaba el Señor. Y las intenciones del corazón. Amén. ¿La palabra es viva o muerta? La palabra del Señor es viva.
Amén. La palabra, dice aquí, hermanos, es viva y eficaz. Es decir, no solamente es viva, sino que cumple con el propósito de Dios. Es lo que significa la palabra eficaz. Amén. Cumple con el propósito que Dios tiene a través de su palabra. Y el propósito de Dios a través de su palabra, hermanos, es salvarnos, es aumentar nuestra fe, es fortalecernos, es darnos más vida, es fortaleza, es guianza, es consuelo, es medicina. Todo completo, hermanos, está en la palabra de Dios. Amén. Que si nosotros leyéramos libro por libro, versículo por versículo, yo a veces me quedo en un versículo pensando, y pasa el tiempo meditando en la palabra del Señor. Es que la palabra del Señor es eficaz, es decir, es completa. Amén. Es completa. No necesitamos otro hermoso libro como la palabra del Señor. Lamentablemente las sectas tienen otros libros. ¿Sí? Los testigos de Jehová tienen los 6 tomos de Carlos Russell. Los mormones tienen Doctrinas y Convenios, Pela de Gran Precio y el otro libro de Mormón. Los católicos romanos, que no se le deben de considerar ni cristianos, tienen lo que diga el Papa, ex cátedra. Lo que diga el Papa ellos tienen que hacerlo, pero nosotros solamente nos acoplamos y nos acomodamos y obedecemos la palabra de Dios. Es hermosa, hermanos. No nos debemos de cansar en leer la palabra. Todos los días medite en ella. Es el tesoro más hermoso que usted y yo podemos tener. Amén. Es la brújula para el que no sabe a dónde ir. Es un grupo de instrucciones para los jóvenes que no saben qué decidir. Porque muchos jóvenes no saben ni discernir ni su derecha ni su izquierda, pero esta palabra del Señor les va a enseñar. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2, reconozcamos nuestra condición. Así como el salmista reconoció su condición cuando dijo: abatida hasta el polvo está mi alma. Reconozca su condición. Reconozcamos cómo nos encontramos, hermanos. Pero también digámosle: vivifícame con tu palabra. Si usted está pasando difíciles problemas o situaciones difíciles, dígale a Dios: Señor, así me encuentro, pero vivifícame según tu palabra. Vivifícame con tu palabra. Aleluya, alaba al Señor. Número 3, creamos que la palabra de Dios puede darnos vida y puede darnos sus promesas que en ella hay. Creamos que puede darnos vida. Por eso el salmista decía: vivifícame, porque él sabía que la palabra le podía dar vida. Amén. Y es por eso, hermanos, que usted y yo tenemos que ir al trono de la gracia y decirle: Señor, solo tú tienes palabras de vida. El cuarto punto es que reconozcamos que solo Dios tiene palabras de vida. Amén. Y vamos a leer, hermanos, por favor, San Juan. Vea cómo el apóstol Pedro da estas palabras, hermanos. Da estas palabras a Jesús. Alaba al Señor. Tenía aquí la cita, hermanos, se me olvidó anotarla. Es San Juan, no sé si alguno de ustedes me puede ayudar. Si no, lo buscamos, pero tenía la cita. Y hermanos, y vamos a ver lo que dijo el apóstol Pedro, hermanos. Amén. San Juan 6:68. Amén. San Juan 6:68. Alguien que lo lea, hermanos. Un voluntario. Amén. Un voluntario o voluntaria. San Juan 6:68. Cristo vive. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Aleluya, no alaba al Señor por esto. San Juan dice, ¿verdad? Aquí lo anota, lo registra y dice que el apóstol Juan, que escribe estos datos, escuchó a Pedro. Amén. Pedro, ¿verdad? Y dijo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? O sea, una pregunta con respuesta: Señor, no sabemos a dónde ir. Es más, no tenemos a nadie a dónde ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Solo Dios tiene esas palabras que usted necesita.
en el momento que lo necesita, en la circunstancia que lo necesita, en el lugar que lo necesita, en la situación que esté viviendo, la palabra del Señor está ahí. Amén. Alaba al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que ir a la palabra. Amén. 3 puntos más y terminamos. Vayamos a la palabra con todo el corazón. Vayamos a la palabra con todo el corazón. 2, aprovechemos el tiempo que Dios nos da para meditar en su palabra. Amén. 3, vayamos a la palabra de Dios con un máximo deseo. Anhelemos la palabra de Dios. 4, permanezcamos en la palabra. Amén. Porque permanecer en la palabra de Dios es permanecer en Dios. Así que, hermano, si vamos a recordar en este mes, no solamente lo hagamos porque es este mes de la Biblia, no, sino que todos los meses que el Señor nos da en el año, meditemos en la palabra. Amén. Hagamos de la palabra del Señor nuestra vida, nuestro diario vivir. Cristo vive, porque la palabra del Señor es todo. Porque aquí Dios nos habla, porque aquí el Espíritu Santo nos habla, porque aquí Cristo nos habla, y hermanos, y es todo para usted y para mí. Por eso podemos decir a nuestro Señor: Señor, estoy en esta condición, estoy derrotado a lo mejor, o estoy triste, estoy desanimado, estoy enfermo, o estoy necesitado, pero mira, Padre, vivifícame según tu palabra. Vivifícame. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser vivificados, hermanos? Muchos de nosotros necesitamos ser vivificados. Necesitamos estar despiertos, que el Señor nos despierte con su palabra, pero solamente yendo a la palabra del Señor con todo el corazón y con el máximo deseo de meditar y de estudiar y de, hermanos, inquirir en la palabra. ¿Qué hacemos en nuestros ratos libres? ¿Qué hacemos en los tiempos que Dios nos da? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Una de las prioridades es que debemos de tener tiempo para la palabra. Tiempo para lo que Dios nos tiene que decir cada día, cada mañana, a través de su palabra. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Y por qué no le decimos a nuestro Dios en esta tarde: Señor, quizás yo he olvidado tu palabra? Debemos de ser claros, hermanos, con Dios. Sea claro con Él. Quizás en esta semana meditó mucho, meditó poco, meditó nada. Dios sabe su corazón. Dios conoce su corazón. Pero Dios quiere que volvamos a su palabra. Dios quiere que volvamos a su palabra. Dios quiere que volvamos estos momentos con nuestro Dios meditando en su palabra. Y poder decir como el salmista: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Oremos al Señor un momento. Que seamos transparentes con Dios. Que seamos honestos con Dios. Porque a Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos mentir. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano y hermana, para pedirte perdón, volver a la palabra. Que nos ayude y tener la actitud del salmista que escribió el Salmo 119 y volver a la palabra. Volver a la palabra. Dios Todopoderoso, podemos leer en tu palabra como tu siervo, el autor humano, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este hermoso capítulo hablando de la excelencia de tu ley. Y dentro de este capítulo vienen actitudes que debemos de tener a tu palabra. Y 11 veces, Señor, como hemos leído, 11 veces el salmista necesitaba ser vivificado.
Porque él amaba tu palabra. Porque él decía, cuánto amo yo tu palabra, cuánto amo yo tu ley. Y él decía, me anticiparé al alba para buscar tus mandamientos. Y él decía también, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y él decía, Señor, Señor, que tu palabra era el alimento, era, Señor, lo que él necesitaba. Tu palabra, solo tu palabra, Señor. Es que solo tu palabra es medicina.